Buenas tardes, hermanos y hermanas, que se lo bendiga. Vamos al libro de Romanos, capítulo 14, y seguiremos entonces con lo que comenzamos en la mañana. Vamos a leer los primeros 4 versículos de manera de introducción. Romanos 14, del 1 al 4. Todos en voz alta, dice la palabra del Señor. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecie al que come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Tú, ¿quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Que el Señor bendiga su palabra. Pueden tomar asiento. Esta mañana retomamos el libro de Romanos y vamos a pasar algunas semanas repasando el capítulo 14 y el 15. Pero esta mañana comenzamos el capítulo 14 y es el comienzo de una porción muy importante del libro de Romanos que tiene que ver con la unidad en la iglesia local, la unidad del cuerpo de Cristo. Y como aprendimos en la mañana, hay temas, existen asuntos que son debatibles, que son cuestiones de opinión, donde la gente puede tener opiniones. Esos no son temas de doctrina y no se trata de asuntos donde hay un mandamiento en la palabra de Dios para nosotros, sino que son asuntos donde creyentes razonables pueden tener diferencias. Algunos de los ejemplos que dimos en la mañana es la música en la iglesia, o qué ropa usar en la iglesia, o si el creyente puede ir a la playa, o en cuanto a una hermana, dice la palabra que tiene que tener el pelo largo, pero ¿qué significa largo? ¿Cuán largo tiene que ser? Etcétera, etcétera. Y el Señor a través del apóstol Pablo está enfocado en áreas donde pueden haber diferencias en cómo aplicar la libertad en Cristo que nosotros tenemos. Cuando decimos libertad en Cristo, estamos hablando de libertad de la ley, libertad de requerimientos legales o requerimientos que nos puede hacer sentir más aceptables a Dios. Y hay dos tipos de personas mencionadas. Esto es todo repaso. 2 tipos de personas mencionadas en Romanos 14, el fuerte y el débil. Las personas fuertes en la fe, los fuertes son los que ejercen su libertad en Cristo con una conciencia clara. El ejemplo que dimos en la mañana se trataba del tema de la carne, porque el versículo 1 del 4 habla del tema de la carne. Habían hermanos en la iglesia en Roma que con conciencia libre en el Señor, en Cristo, comían de todo tipo de carne. Y usamos el hermano Modesto como la ilustración, ¿cierto? Para enseñar en la mañana. Y habían hermanos que su conciencia no le permitía comer carne porque creía que era malo o pecaminoso, porque a lo mejor la carne quizás fue ofrecida a sacrificios, a ídolos como sacrificio, o quizás por la tradición judía y la ley judía, quizás se trataba de cerdo o de camarones, no sabemos. Y no es importante. Lo importante es que había una diferencia en la iglesia frente al tema de que si el cristiano podía comer todo tipo de carne. Y dijimos en la mañana, había el fuerte que decía que sí, que era Modesto, y el débil que decía que no, que solamente comía legumbres vegetales, que fue Sandy, que usamos en la mañana de manera de ilustración. Entonces tenemos el fuerte y el débil.
Y el Señor entonces nos enseña en este pasaje que va a haber diferencias en la iglesia, en temas donde puede ser debatible el tema. Algunos ejerciendo libertad en Cristo con limpia conciencia y libre conciencia, los fuertes, y otros su conciencia no permitiéndole participar de lo que se trata, que son los débiles. Y hay 3 imperativos que vimos en la mañana. O sea, usamos en la mañana el ejemplo. Modesto, con su carrito en el supermercado, llenísimo de carne. Se encuentra con Sandy, que solamente tiene legumbres en su carrito. Y uno mira al otro. Y la pregunta es, ¿cómo va a ser el trato entre ellos en la iglesia cuando llegan a la iglesia el domingo siguiente? Y vimos que hay 3 consejos, 3 imperativos realmente para los creyentes. Primero, el fuerte debería de recibir al débil. No rechazarlo, amarlo, aceptarlo, tratarlo como hermano en Cristo. Segundo, el fuerte no debería de menospreciar el débil, diciendo, mire qué flojo es este que no entiende la libertad en Cristo que tenemos, y criticándolo. Y tercero, el débil no debería de juzgar al fuerte. Mire ese carnalote que come lo que quiere, que es un carnal y no tiene la misma espiritualidad que yo tengo. 3 consejos: recibir, no menospreciar y no juzgar. Y la razón por estos imperativos es que ninguno tiene que rendir cuentas al otro. Cada uno tiene que rendir cuentas al Señor. El débil no puede juzgar al fuerte, porque ¿quién es el débil para juzgar? Si el Señor ha recibido al fuerte. Y de la misma forma, el fuerte no puede menospreciar al débil, porque el Señor ha recibido también al débil. Y entonces, si los dos han sido aceptados y recibidos por el Señor, ¿quiénes son ellos para rechazar el uno al otro? Y eso es el impulso, y eso es la razón, el fundamento de esta ética entre los dos. Cada uno es un siervo del Señor y va a tener que rendir cuentas a su Señor. Ahora vamos entonces a proceder con los siguientes 8 versículos. Usted habló de medianoche, ¿cierto? Ok, amén. Vamos a seguir con los próximos 8 versículos. Y la verdad es que esto va a ir más rápido porque ya tenemos el vocabulario y ya tenemos los conceptos. Y hay cierta repetición aquí. Versículo, por favor, póngase de pie en reverencia a la lectura de la palabra de Dios. Romanos 14, del 5 al 13. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien
decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Que el Señor bendiga su palabra. Pueden tomar asiento. Cuando vemos aquí en el versículo 5, hay otro tema debatible. Hay otro tema de opiniones. Y tiene que ver con la observación de días. ¿Se dice así? Observación de días. Con guardar ciertos días. Muchos comentaristas dicen que tiene que ver con feriados religiosos adicionales o fiestas religiosas adicionales. Por ejemplo, vamos a decir Viernes Santo o Jueves Santo, no sé si dice en español Jueves Santo, o el Sábado Santo, o el Día de la Ascensión, o el Día de Pentecostés. O puede haber días para honrar ciertos santos en la historia de la iglesia. O puede tratarse de el día de la semana en el cual debemos de tener un servicio de oración. O el día de la semana donde debemos de tener un servicio de estudio bíblico. Lo que quiero decir es que, no se trata del día del Señor. O sea, el tema debatible aquí se trata no del día del Señor, que es requerido para todo creyente, sino a días adicionales, fiestas adicionales, feriados cristianos adicionales, por decir. Entonces tenemos, mis hermanos, aquí otro tema donde puede haber diferencia en la iglesia. Por ejemplo, hay iglesias que tienen servicio el Viernes Santo. Nosotros no lo tenemos. ¿Es uno mejor que el otro? No. Hay algunas iglesias que tienen servicio el Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo. Y el Día del Señor. Y nosotros como iglesia no lo tenemos. ¿Es uno mejor que el otro? No. Hay otras iglesias que se reúnen el día de la ascensión. 40 días después del domingo de resurrección es el día de la ascensión. El día en que Cristo ascendió y tienen servicio. Usualmente caen un jueves. Allá en el colegio hay iglesias que tienen servicio esa noche y lo cogen muy en serio. Y nosotros no lo practicamos. ¿Es uno mejor que el otro? No. Entonces hay un tema debatible. Por ejemplo, tener un servicio el 24 de diciembre. Algunas iglesias tienen servicio el 24 de diciembre. Nosotros solamente si cae en el día del Señor. ¿Es uno mejor que el otro? No. Entonces tenemos otro tema aquí presentado en el versículo 5, donde puede haber diferencia entre hermanos. Y mire lo que dice el versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día. Entonces marcan ciertos días como días solemnes o importantes o especiales. Otro juzga iguales todos los días. Creo que nosotros, el único día especial es el día del Señor. Todos los demás juzgamos iguales. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. La posición que uno tiene sobre estos temas al final se trata de convicción. Uno tiene que ser convencido en su posición en estos temas. De la palabra convencer viene la palabra convicción. Tenemos que ser persuadidos. Tenemos que llegar a una conclusión. En la mañana hablamos de la playa. Cada uno va a llegar a su propia conclusión y va a ser persuadido según su propia mente. Cada uno tiene que tener sus propias convicciones. Y ahí es entonces, y es muy interesante, pastor, en la medida que vamos a ir avanzando, aprender acerca de las convicciones
Esta noche vamos a hablar de convicciones. Cuatro aspectos. Nathanael está llorando, pastor. Lo que pasa es que Nathanael solamente llegó al número 3 en la matemática. 1, 2, 3. Entonces, vamos a mirar 4 aspectos o observaciones acerca de las convicciones para ir estableciendo entonces más fundamentos para poder entonces desarrollar más la ética que tenemos que llevar entonces cuando hay diferencia de convicciones. Amén. Pero vamos a orar. Padre, Señor, gracias, Señor, por esta tarde. Gracias, Señor, por su amor, por su misericordia. Y pedimos, Señor, en este momento que nos dé claridad. Señor, deme claridad de ideas, Señor. Deme claridad en cuanto a la comunicación. Padre, ayúdame a ser preciso en la comunicación. Y Padre, pedimos, Señor, que nos ayude por su gracia a aplicar estos principios con sabiduría en nuestras vidas. Gracias, Señor. Bendiga a cada oyente aquí y también que está asistiendo a través de las cámaras. En el nombre de Jesús. Amén. Primero, las convicciones son personales. Las convicciones son personales. Versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente, completamente convencido en su propia mente. Aquí tenemos 2 personas distintas que puede haber en la iglesia. Uno que marca ciertos días, uno que hace distinciones con ciertos días, teniendo posiciones acerca de ciertas fiestas, ciertos días de estudio bíblico, etc. Y también tenemos a alguien que mira a igual todos los días, de manera igual, no haciendo ninguna distinción. No hay días religiosos especiales, solamente el domingo, el día del Señor. Y lo que es interesante aquí, mis hermanos, es que no vemos ninguna condenación ni elogio o alabanza para alguno. O sea, el Señor no dice cuál está correcto, porque eso no es importante, porque es un asunto de convicción personal. ¿Están conmigo? Esto va a ser un poco abstracto esta noche, pero hay que hacerlo. El Señor no marca o no nos dice quién está correcto y quién está equivocado. El Señor no nos da ninguna dirección en cuanto a cuál es la posición correcta frente a los días, porque son temas donde sí puede haber diferencia dentro de la iglesia. No se trata de doctrina y no se trata de mandamientos de Dios. Pero lo que sí podemos ver y lo que el Señor nos manda es que cada uno debería ser plenamente convencido, persuadido en su propia mente. En otras palabras, en estos temas debatibles, en estos asuntos de opinión, cada uno debe de comportarse de acuerdo a su propia conciencia, a su propia convicción frente al tema. Como ellos han sido convencidos en sus propias mentes. En otras palabras, cada uno debería tomar la posición donde está persuadido completamente en esa posición. Y creo que esta idea de ser persuadido plenamente en su mente nos enseña entonces la idea de convicciones. Cada uno tiene que tener sus propias convicciones. Cada uno tiene que llegar a sus propias conclusiones. Y estas convicciones son personales. Hermanos, tenemos que tener nuestras propias convicciones en cuanto a los temas debatibles. Y podemos tener posiciones fuertes. Y podemos tener posiciones firmes y concluidas. Pero uno tiene que llegar a su propia conclusión. Uno tiene que ser plenamente convencido en su mente. Entonces, uno tiene que tener una opinión. Si solamente piano o piano con guitarra.
Uno tiene que tener su propia opinión, ser persuadido en el tema de si el pastor debería usar un traje con corbata o puede usar jeans. Cada uno tiene que tomar su propia decisión y conclusión si el creyente puede ir a la playa. En estos temas, la posición que tomamos es personal. ¿Ok? Es personal. Y como consecuencia, mis hermanos, si las convicciones son personales, no debemos de criticar las convicciones de otros. No debemos de criticar las convicciones de otros. Y no debemos de tratar de imponer nuestras convicciones sobre otros. Amén. Ahora, se puede conversar. Y se puede, de cierta manera, con amor fraternal, dialogar sobre diferencias de opiniones en un tema. Nosotros dialogamos de vez en cuando y usted siempre toma la posición mía. Podemos tener diferencias y podemos conversar las diferencias teniendo un espíritu de unidad y un espíritu de hermandad y conversar y tener convicciones fuertes y tener posiciones fuertes. Pero al final, la otra persona no tiene que rendir cuentas a mí, tiene que rendir cuentas a Dios. Y al final, yo tengo que rendir cuentas a Dios y no a esa persona. Entonces, las convicciones son personales y por entonces no debemos en estos temas debatibles criticar a los demás, a criticar al otro. Y quiero dar énfasis de nuevo, mis hermanos, porque aquí es donde la gente puede malinterpretar. Quiero dar énfasis de nuevo de que aquí cuando se trata de convicciones y tener convicciones sobre temas debatibles, no se trata de áreas de doctrina o mandamientos claros en las Escrituras. Por ejemplo, la falta de perdón, de perdonar al otro, no es justificado porque usted no ha sido persuadido en su mente que debería de perdonar a alguien. ¿Me entiende? O sea, esta idea de tener que ser persuadido y tener convicciones, yo no necesito convicciones en cuanto al perdonar al otro, porque somos mandados a perdonar a los demás. O sea, Dios lo dice y tenemos que hacerlo y no tengo que ser persuadido de lo que Dios dice que tenemos que hacer. Es un mandamiento. No tenemos que ser persuadidos de mandamientos. No tenemos que ser persuadidos de doctrina. No tengo que ser persuadido de que Cristo es el Salvador. Él es el Salvador. Amén. No tengo que ser persuadido de no cometer adulterio. Porque la Biblia dice que no debo de cometer adulterio. Amén. No tengo que ser persuadido de que tengo de tener que perdonar a alguien porque la palabra nos dice que tenemos que perdonar. Entonces, en esta área de convicciones, no tenemos que tener convicciones frente a lo que son temas, asuntos de mandamiento o de doctrina. Lo que necesitamos es obediencia. ¿Está conmigo? No necesito ser convencido, necesito simplemente obedecer. Amén. Entonces, esta área de convicciones en estos temas debatibles de opiniones no se aplica a mandamientos. No se aplica a doctrina. Entonces, primera observación, las convicciones son personales. Hermano, hermana, ¿cuáles son sus convicciones?
Y no tenemos que tener todo concluido. Y eso vamos a llegar al segundo punto. No tenemos que tener todo concluido. Pero ¿cuáles son sus convicciones? ¿Cuáles son sus posiciones? ¿Cuáles son las decisiones que has tomado en estos asuntos donde puede haber diferencia? Porque, hermanos, es bueno ser definido. Y es importante ser definido. Porque si nosotros no somos definidos, significa que no somos nada. Somos como, ¿cómo se llama ese organismo? Jellyfish. ¿Cómo se llama eso en español? Hermana Josie, léxico del español, jellyfish. Una medusa. ¿Se dice así? ¿Una medusa? Somos como una medusa que puede ser deformado y reformado y doblado, pero que no tiene firmeza, no tiene forma. ¿Está conmigo? ¿Se llama medusa o no? ¿Sí? Pero ustedes como que no entienden la ilustración entonces. No están reaccionando. Quizás fue una mala... Tenemos que definirnos. Tenemos que estar claros en nuestras convicciones personales. No significa de un día para otro vamos a decidir todo y definir todo, porque hay que hacerlo con sabiduría. Pero tenemos que buscar convicciones propias. Ok, segundo. Las convicciones son dirigidas al Señor y no a otros. Son para el Señor y no para otros. Versículo 6. El que hace caso del día. Entonces, el que dice que hay que guardar ciertos días o tener fiestas religiosas en ciertos días, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, o sea, el que no hace distinción entre días, para el Señor no lo hace. El que come carne, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que come vegetales y no come carne, para el Señor no come y da gracias a Dios. Aquí vemos que los que tienen posiciones frente a los días, a marcar días, están haciéndolo para el Señor, para adorar al Señor, para complacer al Señor, para mostrar devoción al Señor. Por ejemplo, si tomamos como ejemplo los que creen que debemos de tener servicios en el jueves, viernes y sábado de Semana Santa, lo están haciendo para el Señor, creyendo que están agradando al Señor por medio de honrar cada día de la última semana del ministerio terrenal del Señor antes de la cruz. Y vemos aquí que los que no marcan ciertos días, lo están haciendo para el Señor, para adorar al Señor, para complacer al Señor, para mostrar devoción al Señor. Entonces, usando nuestro ejemplo, los que no creen que debemos de tener servicios en Semana Santa, lo están haciendo para el Señor, creyendo que están ejerciendo su libertad en Cristo de requerimientos religiosos semejantes a lo que los judíos del Antiguo Testamento practicaban en su observación rígida de días. Dicen, ya estamos libres de eso. A los que no comen la carne, no lo están comiendo para el Señor, para adorar al Señor, para complacer al Señor, para mostrar devoción al Señor. Y los que comen la carne, lo están haciendo para el Señor, para adorar al Señor, para complacer al Señor, para mostrar devoción al Señor. La idea, mis hermanos, es que la convicción personal bíblica no es para complacer a otros, es para complacer a Dios de acuerdo a la conciencia que uno tiene delante del Señor. Entonces, si hay una iglesia hermana que tiene servicios todas las noches, de lunes a domingo, o de lunes a sábado en Semana Santa, nosotros como iglesia no deberíamos de criticar, porque ellos están haciéndolo
según su conciencia para agradar al Señor y para complacer al Señor. Y nosotros que no lo tenemos, también los otros no deberían de criticar a nosotros, porque nosotros no tenemos esos servicios, no marcamos esos días para complacer al Señor, para mostrar devoción al Señor. Las convicciones son personales y son para al Señor y no son para otros, no son para complacer a otros, no son para someterse a otros. Las convicciones no se tratan de otras personas. Nuestras convicciones no pueden ser fundamentadas en complacer a otras personas o sacar ventaja de otras personas. Se trata de nuestra relación con el Señor y se trata de ser persuadidos plenamente por el Señor en nuestras mentes de lo que nosotros estamos haciendo o no haciendo es en devoción al Señor y es para Él y su gloria. La pregunta para nosotros en esta noche, mis hermanos, entonces, es que si nosotros, cuando tomamos decisiones en estas áreas, de definir una posición, de tener una convicción, ¿cuál es el motivo de la convicción? ¿Es para complacer al Señor o es simplemente para complacer a otros? Debemos, ¿cierto? A veces caemos en prácticas porque todo lo demás está haciéndolo, pero no hemos sido persuadidos, no hemos buscado sabiduría del Señor, no hemos buscado el rostro del Señor para poder saber, Señor, en esta área, cómo te voy a complacer, cómo te voy a honrar con mi vida. Lo hacemos porque todo lo demás lo hace. Y a veces puede haber sabiduría en lo que los otros están haciendo, pero tenemos que ser persuadidos. Tenemos que tener convicciones personales. Y el impulso y el motivo de la convicción debería ser agradar a Dios. Porque si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Amén. Es para el Señor. Entonces, primero, las convicciones son personales. Segundo, las convicciones son para el Señor. Tercero, las convicciones son parte de nuestro caminar con el Señor. Versículos 7 al 9. La tercera observación que nosotros podemos hacer frente a las convicciones es que nuestras convicciones tienen que ser fundamentadas en nuestro caminar con el Señor. Tienen que ser parte de nuestro caminar con el Señor. Versículo 7. Bueno, comencemos con el versículo 6 para que se vea el desarrollo de pensamiento. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Hermanos, nuestras vidas, lo que vemos aquí es que nuestras vidas tienen que ser centradas completamente en caminar con el Señor, y cada aspecto de nuestra vida, sea nuestra vida o nuestra muerte, es para el Señor y es del Señor. Nuestro vivir es para el Señor. Lo que hacemos al despertar en la mañana,
nuestra relación con nuestra familia o con nuestra iglesia o con nuestros colegas en el trabajo, cómo nosotros nos conducimos en nuestros negocios personales, cómo nosotros interactuamos con otras personas, las amistades que mantenemos, cómo nosotros utilizamos nuestros recursos, nuestro dinero, lo que consumimos, sea comida, bebida, entretenimiento, etc., cómo usamos nuestro tiempo, todo es para el Señor. Todo. 1 Corintios 10:31 dice, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo aspecto, desde el nacimiento hasta la muerte de nosotros, todo es para el Señor. Y entonces, si nuestra vida es completamente para el Señor y somos del Señor, en esa relación de entrega al Señor y del señorío del Señor sobre nosotros, vamos a tener entonces ese impulso, ese motivo de que lo que yo hago es para el Señor, para agradarlo. Y entonces cuando yo soy confrontado, hermanos, con estos temas debatibles, el motivo, el deseo número uno que yo tenga, debería ser, Señor, ¿cómo te puedo agradar en esta área de mi vida? Porque somos del Señor. Y en la comunión con el Señor, seremos persuadidos plenamente de una posición frente a ese tema. ¿Están conmigo? Estaba dando un ejemplo a algunos hermanos en el almuerzo hoy día. A veces las convicciones que uno tiene puede ir cambiando con el pasar del tiempo. ¿Cierto? El hecho que yo tomo una posición y estoy persuadido de una posición en un punto de tiempo no significa que no va a cambiar con el pasar del tiempo. Y un ejemplo que yo di, una persona que tiene un trasfondo católico muy fuerte, cuando se convierte, muchos de los católicos, y fue el caso mío, aunque no fui criado de una manera muy católica, pero en cuanto a arte religiosa, alguien que se ha convertido del catolicismo no quiere ver nada de arte religiosa. Toman una posición muy severa. ¿No es cierto? Y se entiende, porque eso era parte de la ignorancia y de la esclavitud espiritual que tenía antes. Y entonces, ver algún tipo de arte religiosa le hace un escándalo a la persona. Pero con el pasar del tiempo y la madurez en la fe, puede cambiar de posición. Sí, es muy cierto. Cuando llegamos aquí, algunas personas en la congregación le chocaba mucho ver el arte que había aquí en el santuario. Y se entiende. Pero a otras personas no le chocaba tanto. Dependiendo en el arte, ¿cierto? Dependiendo de lo que se trataba. Y entonces, uno con el pasar del tiempo puede cambiar. En la madurez que Dios le da, en el contexto de su relación con el Señor, puede madurar, puede cambiar. Y en esa área, ya el legado de su trasfondo no es tan grande. Todo el mundo está mirando arriba en este momento. Gracias, pastor, por la ilustración. Todo el mundo está mirando a las nubes 57. Pero con el pasar del tiempo, ya el arte religiosa no le choca tanto, porque lo mira como arte y no como objeto de adoración como antiguamente.
Recientemente estábamos cenando con una familia allá en New Jersey. Y fue criada, la señora fue criada en la iglesia de Trinity, allá donde está el colegio. Y ellos toman una posición muy fuerte en cuanto a la arte religiosa, muy fuerte. Y ella estaba diciendo que, porque ella nació en esa iglesia, y ella tiene sus 40 y pico de años ahora. Y ella dice que en ese tiempo enseñaban que ni una cruz, simplemente una cruz, se permitía, nada. Ni ver una cruz. Y con el pasar del tiempo, cuando ella llegó a ser adulta, ella dio cuenta que en su relación con el Señor, ver una cruz para ella no era un problema, porque es símbolo de esperanza. Y para ella ya no era una dificultad. En su niñez, sí, por el ambiente en que fue criada. Pero como adulta dio cuenta, ella dijo ahora, ¿un Cristo muerto en la cruz? No, ella dijo no. Pero simplemente una cruz, para ella, antes un problema, pero maduró y dijo, no, eso es un símbolo de redención. El instrumento de tortura, el instrumento más cruel, fue convertido en el instrumento de esperanza. Y es el símbolo de la redención. Y entonces ella cambió su posición. ¿Qué quiero decir con eso? Con esto, es parte de nuestro caminar con el Señor y la madurez que desarrollamos en el Señor. Amén. Entonces, primero, las convicciones son personales. Segundo, las convicciones son para el Señor. Tercero, las convicciones son parte de nuestro caminar cristiano. Y cuarto, las convicciones no deberían ser juzgadas por otros cristianos. Versículos 10 al 13. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Es repetición de lo que aprendimos en la mañana. Al final no debemos de juzgar los unos a los otros en estos temas de opiniones debatibles. Porque al final cada uno va a tener que rendir cuentas. Y si Rosalío le gusta ir a la playa y va al resort, no estoy diciendo que Rosalío lo hace. Pero los espías están mirando. Y si Rosalío decide, no, el creyente puede ir a la playa sin problema, no importa quién esté en la playa, al final no es mi business. Porque él va a tener que rendir cuentas al Señor. Él va a tener que comparecer delante del trono del Señor, de Cristo, y rendir cuentas. Y si yo no decido ir a la playa, Rosalío no me puede criticar. ¿Por qué? Porque yo tengo que rendir cuentas por mis propias convicciones y decisiones. Ahora, algunos dirían, pero esto suena muy relativo. Esto suena muy relativo, todo esto. ¿En qué sentido? De que si le parece bien a uno, puede hacer lo que quiere, y si le parece bien a otro, puede hacer lo que quiere. Que no hay entonces verdad. Hermanos, estos son temas donde puede haber diferencia razonable entre hermanos. No se trata de doctrina y no se trata de mandamientos. Amén. Entonces puede haber diferencia. Pero al final, cada uno va a tener que rendir cuentas al Señor. Y como yo dije en la mañana, al final del servicio, eso no es entonces una licencia para hacer lo que queremos. Porque a veces uno dice, bueno, eso es personal. Nadie puede meter. No, el Señor puede meter.
o eso es personal, entonces nadie me puede decir nada y yo voy a hacer lo que yo quiero. No, porque es para el Señor y es parte del caminar con el Señor. Nosotros no podemos hacer lo que queremos, porque para el Señor vivimos y para el Señor morimos. Sea que vivamos o muramos, somos del Señor, no somos de nosotros. El cristiano verdadero no va a hacer lo que quiere, porque es esclavo de Cristo. Y en esa relación de amo y esclavo, de maestro y alumno, el Señor nos va a enseñar lo que tenemos que hacer, si lo hacemos correctamente. Y si no, vamos a rendir cuentas al Señor. Pero el otro no tiene para juzgar. El único que puede juzgar es ¿quién? El Señor. Amén. Entonces, la exhortación, y es curioso, pastor, tantas veces que dice, no juzgue, no juzgue, porque fácilmente juzgamos. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Versículo 13, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decir, no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Esa última parte tiene que ver con el próximo tema. Para mí la experiencia de estar en el colegio allá ha sido bastante interesante, en el buen sentido de la palabra, y edificante, porque estamos rodeados de diferentes iglesias con diferentes prácticas. Y uno da cuenta de las diferencias de posiciones que diferentes iglesias toman en diferentes temas, sea en la adoración, sea en la vestimenta, sea en la música, sea en el asunto de la playa, lo que sea en días feriados religiosos, lo que sea. Y yo no critico porque esas personas y esa iglesia va a tener que rendir cuentas al Señor. Pero tampoco me pueden criticar, porque yo voy a tener que rendir cuentas al Señor y esta iglesia va a tener que rendir cuentas al Señor por lo que decidimos hacer. Entonces, hermanos, ¿puede haber diferencias dentro de la iglesia? Eso no quiere decir que la iglesia no puede tener posiciones definidas a nivel de iglesia, y que los pastores no pueden enseñar posiciones y prácticas de prudencia, como dijimos en la mañana, que son saludables para la iglesia. Pero al final la convicción que uno coge y toma es personal. Y es para el Señor. Y es parte de su caminar con el Señor. Pastor, ¿quisiera agregar algo? Por favor. Que es importante que entendamos en este concepto de temas debatibles. Creo que tenemos que enseñar esta razón que voy a dar. Hay temas que son debatibles porque no son puntuales en la Biblia. ¿En qué parte de la Biblia dice no fumes? Exacto. ¿En qué parte de la Biblia dice no vayas a la playa? ¿O puedes ir a la playa? Entonces, ¿qué principio bíblico podemos establecer en nuestra vida nosotros para poder descubrir qué posición tomar frente a temas que no son puntuales en la Biblia y que son debatibles? Por ejemplo, examinarlo todo, retener lo bueno. Ahí tiene un principio. Segundo, todo me es lícito, Pero no todo me conviene. pero no todo edifica. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Entonces, yo digo,
La Biblia no me dice que vaya a la playa o que no vaya a la playa. Pero, ¿me edifica ir a la playa o no me edifica? ¿Me conviene ir a la playa o no me conviene? Y si determino que puedo ir a la playa, ¿en qué momento voy a la playa? ¿Con quién voy a la playa? Porque como se dijo en la mañana, ir a la playa no es el pecado. Si decido no ir a la playa, es una convicción personal porque me doy cuenta que no me conviene. Vuelvo a decir lo que dije en la mañana. Aquí está la esposa mía. Fuimos a Puerto Plata, fuimos a un resort muy famoso. Mis hijos eran pequeños, 4 o 5 años, algo así. Y yo caminé al frente. Y cuando yo no había entrado, pero de lejos vi ese elemento de espalda donde, repito, tenía ropa de aquí para abajo, pero de aquí para arriba se notaba en la espalda que no tenía ropa. Y yo íbamos al resort y yo dije, y no fui. ¿Me explico? Entonces, examinarlo todo, retener lo bueno. Todo me es lícito, no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y es en el contexto de su caminar con el Señor. Exactamente. Que uno toma la posición de cómo aplicar esas posiciones en un tema específico. Exactamente. Y cosa importante, eso no significa que como iglesia no establecemos parámetros. Exacto. Como dije en la mañana. Y que no enseñamos lo que consideramos como pastores como prudencia. Exactamente. En esas áreas. Y lo que requerimos para ciertos propósitos como iglesia. Ajá. Porque tenemos bien definido lo que conviene y lo que no conviene. Y lo establecemos como iglesia. Pero, como dijo el pastor Jerry, son temas debatibles, pero que no son muy difíciles de descubrir qué es lo que conviene y qué es lo que no conviene. Amén. Gracias. Sí. Amén. Yo había pedido al pastor que se sentara adelante porque, como yo dije en la mañana, estos temas pueden ser muy mal interpretados. Y entonces yo pedí que él se sentara adelante para poder agregar. Y a veces el hermano Jerry el pastor Jerry no es el más eficaz en comunicar claramente algunas ideas. Pero había pedido que él se sentara adelante para poder entonces contribuir, porque estos temas son muy importantes. Guardar la unidad de la iglesia es importante. Pero al final, mis hermanos, de lo que se habló, y voy terminando ahora, como se dijo, hay áreas en la vida cristiana, decisiones que tenemos que tomar, posiciones que tenemos que tomar, donde la Biblia no habla directamente en ese tema, como el ejemplo de fumar. Son áreas grises o simplemente el Señor nos ha dejado libertad para tomar posición. Nos ha dado herramientas, nos ha dado principios. Y nosotros entonces, de manera personal, para el Señor y en nuestro caminar del Señor, tenemos que aplicar estos principios. Pero el motivo primario de aplicar estos principios, de lo que usted acaba de mencionar, es agradar al Señor. ¿Qué va a agradar al Señor más? No es qué puedo hacer que voy a disfrutar. Es qué va a agradar al Señor. Eso debería ser el principio. ¿Por qué? Porque si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Si vivimos o morimos, somos del Señor. Amén. Entonces eso debería ser el impulso, el motivo, lo que anima nuestra consideración de estos temas, estas áreas grises, estos temas debatibles. Amén.
Entonces, vamos a seguir con estos estudios. El próximo va a ser en 2 semanas. Y entonces, estos 2 capítulos, como yo dije, son un poco complicados para enseñar. Y por eso va a ser más enseñanza de que predicación. ¿Por qué? Porque hay que ir tranquilamente, paso por paso. ¿Ok? Amén. Vamos a orar. Todos de pie. Padre, Señor, gracias, Señor, por esta tarde, por este momento. Y pedimos su bendición, Señor, sobre lo que hemos enseñado. Padre, queremos agradarte con nuestras vidas, Señor. Y pedimos sabiduría de lo alto, Señor, en nuestras vidas para poder aplicar estos principios en estos temas debatibles, Señor. En considerar, Señor, el uso de nuestra libertad en Cristo, Señor. Padre, pedimos, Señor, que nos ayude a agradarte en todo. Bendiga a cada hermano y hermana presente y bendiga el tiempo que hemos de tener como hermanos y hermanas en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.